Bueno, bienvenido a Nueva Acrópolis en esta segunda parte del ciclo sobre el ciclo mundial que nosotros nos acogemos, porque está convocado por la UNESCO, sobre la filosofía. Realmente se dedica al mes de noviembre. Hay instituciones que dedican un día, nosotros a veces hemos dedicado una semana y en esta ocasión estamos dedicando el mes. Realmente nosotros dedicamos toda la vida a la filosofía, porque es nuestro leitmotiv como escuela. Es una escuela de filosofía y además a la manera clásica. Pero es verdad que siempre en noviembre nos gusta hacer un ciclo o alguna actividad relacionada con la filosofía desde un punto de vista muy concreto. Además, a nivel nacional, en Nueva Acrópolis, a partir de hace, yo creo que 2-3 años, hemos empezado a unificar algunas actividades y, por ejemplo, en noviembre, pues todas las sedes de Nueva Acrópolis en España están celebrando en esta fecha pues ese Día Mundial de la Filosofía, con actividades muy similares que en este caso, por ejemplo, pues están relacionadas con el lenguaje de los símbolos. En la mesa redonda anterior, que fue a principios de mes, nos metimos un poco a fondo en ese lenguaje, en qué es el lenguaje simbólico, qué son los símbolos, en qué medida pueden estar presentes en nuestra vida, y como elemento simbólico principal, como estructura simbólica principal, estuvimos analizando los mitos, para que sirviera de introducción a las charlas que tenemos hoy y a las charlas que tenemos la semana que viene. Charla o mesa redonda, o bueno, llamarla como queráis, ¿no? Como actividad que tratamos de que sea plural y por lo tanto haya visiones distintas, no dispares porque son muy similares, pero que son complementarias sobre un mismo tema. En esta ocasión vamos a tocar un tema que me parece especialmente interesante, porque lo vamos a tocar desde una perspectiva muy abierta. El término y el título, si os fijáis, es abierto en ese sentido. La heroicidad de lo femenino trata de plantear el concepto no desde un punto de vista de género, sino desde un punto de vista global. Es decir, todos nosotros tenemos una parte masculina y una parte femenina que integrar y que trabajar. En ambos aspectos, evidentemente, en los mitos generalmente aparece muy presente la figura de lo femenino y lo masculino de una manera simbólica, lo veíamos el otro día, más bien arquetípica, no desde un punto de vista tan humano como a primera vista pudiera parecer, aunque sí es cierto que normalmente los mitos tienen una connotación más masculina, porque es como la parte masculina va a tratar de buscar, alcanzar aquello masculino que muchas veces representa el alma, en algunos o en muchos mitos. Pero queríamos en esta charla centrarnos en otros aspectos también que tienen que ver con lo femenino en cada uno de nosotros y que están presentes en nuestro día a día, en lo cotidiano, apoyándonos en algunas figuras míticas, divinas, simbólicas, que representan de manera muy directa y muy concreta aquello que llamamos lo femenino. Es decir, son personajes femeninos que están en alguna historia, en algún mito, o en el caso, por ejemplo, de Inanna, que va a hablar Isma, pues representan el núcleo central, por ejemplo, de todo un sistema de pensamiento religioso en un determinado momento, o como en el caso de Psique, que sí tiene una connotación más parecida a lo heroico porque es un personaje que no es divino, sino que es humano. Y creo que en ese sentido va a ser muy complementaria la visión que vamos a tener con las dos ponencias de hoy. Las dos personas que tenemos hoy para contarlos, pues yo creo que son las personas idóneas, perfectas para transmitirlo. Yo me he traído un papelillo y un boli para tomar apuntes, igual que todos nosotros, para llevarme cosas de esta charla. Inmaculada Romero, que además es instructora de esta escuela de hace muchísimos años, nos va a hablar desde un punto de vista, no lo voy a desvelar, ella no lo va a contar, nos va a contar un poco los pasos dentro de unos determinados mitos, y luego María Ángeles Moreu, Pérez Artacho, que nos va a tratar el tema desde una perspectiva, como decía, complementaria. Al final lo que haremos, la idea es que cada una de ellas tenga un turno en torno a los 20 minutos, que yo, pidiéndoles permiso previamente, pues estaré atento y haré algún gesto cariñoso, discreto, para que de alguna manera, pues porque cuando está uno hablando a veces no lo puede tener eso muy en cuenta. Y lo que haremos es, al final, abrir un turno de preguntas o de intervenciones que no son obligatorias, es decir, por si queréis transmitir algo, plantear algo o preguntarle algo a ella. Y al final, como siempre, ya os digo, tenemos un barecito muy cercano, aquí a la vuelta de la esquina, y pues si al final de la charla alguien nos atreve a hacer alguna pregunta, siempre cabe la posibilidad de tomar un refrigerio y charlar con ella en el bar de la escuela, en el hall de la escuela, como diría Lelutier. Así que sin más, le voy a dar la palabra a Inmaculada Romero para que ella
nos ilustre sobre este tema. Cuando quiera. Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, yo quería iniciar mi charla, como tú bien has dicho, recalcando este carácter de lo femenino tan presente en la historia de la humanidad, porque conforme nos adentramos en esa historia, vemos en el origen remoto esa presencia primera de lo sagrado a través de lo femenino. Y esto creo que es para tomar un poco conciencia todos de la importancia de lo femenino en relación a lo sagrado. Son esas, la arqueología ha encontrado desde los Pirineos hasta Sumeria en muchísimas figuritas que todos conocemos, que son esas Venus que tienen los pechos prominentes y las caderas anchas, como símbolo desde el origen de ese arquetipo de la gestación de la vida. Y pensemos, como dice Campbell, que no es solamente la gestación de la vida física, que es una capacidad, evidentemente, de la mujer, sino que es la vida en todos sus aspectos, la gran vida. Y esa es la gran diosa, la gran madre. Esa es la que vamos a ir buscando a través de un personaje que se llama Inanna. También se remonta a un tiempo en los orígenes de esas civilizaciones agricultoras, y de nuevo aparece esta diosa gestadora de la vida. Estamos hablando de Mesopotamia y estamos hablando del cuarto milenio, tercer milenio antes de Cristo, donde aparece una cultura, la sumeria, en este lugar tan especial, Mesopotamia, lugar entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Y ahí se van sucediendo una serie de pueblos. De hecho, la Sumeria es muy antigua, pero y apenas tenemos mucha documentación de ella, pero como se van sucediendo, hay como una continuidad, y después vemos ese trasvase a través de la cultura acadio-sumeria y los babilonios. Del mismo modo, vemos ese trasvase en esta figura en la que yo me voy a centrar, que es Inanna, y que luego entre los acadios se llamará Istar, y más tarde, entre los fenicios, será Astarte, y veremos su huella más tardía, incluso en Noso, y no tan tardía en Noso, pero también la vemos ahí, su huella, y por supuesto en Afrodita. Sin embargo, esta Inanna a la que yo me voy a referir, ¿por qué he elegido este personaje? Pues porque es mucho más amplio en su carácter. Ella es la totalidad, es la gran diosa. No es la diosa del amor como Afrodita, porque con el tiempo esa gran madre, esa gran diosa, esa gestadora de la vida, que da la vida y que recibe también en la otra vida, que es la muerte, y que además tiene otro carácter fundamental, que es que inicia en los misterios, que ayuda, que es la gran educadora, pues con el tiempo ese carácter tan totalitario de la gran diosa se va perdiendo y va especificándose, ¿no? Reduciéndose, ¿no? En muchos aspectos, y por eso luego ya vemos en Grecia tan cantidad de diosas, porque cada una tiene un aspecto determinado de esa gran madre que representa, en nuestro caso, Inanna, que es la que me voy a referir. Y voy a hacerlo porque he elegido este símbolo, la verdad es que lo pensé, como bien ha dicho Juan Manuel, en todos los relatos mistéricos o los mitos que se refieren del descenso a los infiernos, casi siempre son personajes masculinos. Pero aquí tenemos el primer personaje de la historia, que es una mujer y que además desciende a los infiernos. Entonces, me parece muy interesante, desde el punto de vista de la búsqueda de lo heroico en lo femenino, resaltar a este personaje que es Inanna. Hay 4 historias dentro de su propia vida, 4 mitos.
a los que me voy a referir antes de llegar al mito último de este descenso a los infiernos, y que van un poco relacionados y que nos van marcando, ¿no?, los distintos pasajes en la vida de un ser humano, que son pasajes de vida, de iniciación, de etapas que uno va recorriendo y que están muy marcados a través de estos 4 mitos. El primero de ellos, que es muy bonito, se llama el árbol de Ulupo. En este mito lo que se narra es que Inanna, siendo una niña, sueña con hacerse un trono y una cama. Así. Entonces resulta que ella está paseando por el Éufrates y una gran tempestad había sacudido y había arrancado un árbol de la orilla del Éufrates. Inanna encuentra este árbol y se lo lleva con esa intención, porque de construirse su trono y su cama. De alguna forma ella sueña con esa proyección de vida, tiene un objetivo en su vida y quiere convertirse, por un lado, en reina y por otro lado en mujer. Curiosamente lleva este árbol y lo planta en su jardín, pero con el tiempo hay una serie de usurpadores en este árbol. En las ramas hay un ave que tiene cabeza de león, el ave anzú. Luego, en las raíces ha anidado una serpiente que no puede ser hechizada, y en el tronco hay un personaje femenino, curiosamente se llama Lilith. No sé si sabéis quién era Lilith. Lilith aparece como en la Cábala, aparece entre la tradición judía como la primera mujer que nació antes de Eva. O sea que de alguna forma representa esa parte oscura, esta parte oscura de Inanna, anida en ese tronco. Y es curioso porque, claro, ella, que había soñado con construirse el trono y la cama, no puede desalojar a estos usurpadores del tronco. Y como digo, es curioso porque llama a su hermano Utu. Inanna es la hija de la luna, por eso Inanna, hija de la luna. Su hermano Utu es el sol y le pide ayuda, pero Utu no se la puede dar. Entonces ella recurre a otro de sus hermanos, que es Gilgamés. Gilgamés no es un dios como Utu. Gilgamés es un personaje que se encuentra a medio camino entre la divinidad y el hombre, porque tiene una parte divina y tiene también una parte humana. Pero Gilgamés tiene un instrumento fundamental en este asunto, y es que él soñó hacía tiempo con un instrumento que caía del cielo, y ese instrumento era un labro, es decir, un hacha de doble filo. Con ese hacha de doble filo, Gilgamés va a abrir el árbol y va a sacar a Lilith, que sale espantada y se pierde entre el desierto. Y de la misma manera, la serpiente sale corriendo y el ave que había en las ramas sale volando, con lo cual Inanna definitivamente consigue, una vez que han salido esos usurpadores, construirse su trono y su cama. Y yo he visto aquí una gran relación con un mito que todos conocemos y que es más tardío, pero probablemente aquí encontremos el primer ejemplo del mito del laberinto, porque el árbol, con sus cortezas circulares, es también ese laberinto circular en el que se encuentra escondida esa parte oscura, ese monstruo de nosotros mismos, esa parte que nos impide crecer como seres humanos y desarrollarnos y cumplir aquello que nos hemos propuesto, nuestros objetivos. Esa es Lilith. Y
gracias al labro, gracias a esa herramienta que tiene Gilgamesh, que es el hacha de doble filo, puede romper el laberinto, puede ir clavando su hacha en esas cortezas de ese laberinto y definitivamente conseguir llegar al centro. Y esto es el símbolo de esa conquista interior, de ese logro sobre sí mismo. Por eso se sienta sobre el trono. El trono es el elemento de lo material, el trono es lo cuadrado, es un elemento cuadrado. Y Nana puede definitivamente decir que es reina sobre sí misma, y de hecho es reina, o sea, logra ser reina de la ciudad que de alguna forma le rinde culto y que es la ciudad de Uruk. Estaba mirando porque hay otro, sí voy a hablar, porque no, claro, el último mito, que es el mito del descenso, es más largo y no quiero que me falte tiempo para decirlo. Pero bueno, brevemente me voy a saltar uno de ellos, que es simplemente el momento en que ella se casa y conoce a Dumuzi. Dumuzi, que es su pareja, y con él realiza el hierosgasmos. Esto es muy importante en las ciudades sumerias, porque el hierosgasmos, ese matrimonio sagrado, era el símbolo, ¿no?, de ese poder divino o ese gobierno de lo divino, de lo sagrado. Con lo cual el carácter del gobierno realmente tenía en sí un carácter sagrado y, como dice Confucio, planteaba a través de esa unión entre el cielo y la tierra hacer del gobierno una reproducción de ese orden celeste en el mundo. El tercero, no voy a incidir más en este mito porque podríamos contar muchas más cosas, pero voy a pasar a un tercer mito que es muy importante en la historia de Inanna, porque en ese momento, o sea, le va a ayudar al cuarto mito, que es el descenso a los infiernos. En este mito se cuenta que Inanna va en busca de su abuelo Enlil. Enlil es una divinidad que es una divinidad celeste, que es el dios de la sabiduría y que es el que ha engendrado a los seres humanos. Ella va a visitarlo y, bueno, voy a contar un poco porque aquí ocurre una cosa muy curiosa, porque ella entra en el palacio de Enlil y cuando entra le dio un pastel de mantequilla, dice el mito, para comer. Vertió agua fría para que bebiera, le ofreció cerveza ante la estatua del león, la trató con respeto, saludó a Inanna en la mesa sagrada, en la mesa celestial. Enlil e Inanna bebieron cerveza juntos bebieron más cerveza, juntos bebieron más y más cerveza, con sus vasos de bronce llenos hasta desbordarse, con los vasos de Uras, madre de la tierra. Brindaron uno por la otra, se desafiaron uno a la otra. En medio de los brindis e intoxicado por la bebida, Enki regaló a Inanna los me. O sea que en un descuido, Enlil le regala los me. Los me es un término que se ha traducido, no se sabe exactamente, pero hay mucha terminología para decir lo que son los me, pero son, en definitiva, los poderes divinos. Se relatan que son incluso hasta 70 poderes divinos. Pero también la palabra me significa ser, o sea, poder llegar a ser. Y esos poderes son poderes no solamente internos, son poderes, sino que además son elementos que el gobernante tiene. Entre otros, pues se habla de una corona, la corona de lapislázuli, el collar de lapislázuli,
Todos estos recordarlos porque luego van a ser usados en su descenso hacia los infiernos. Dicen también que los mes es el alto sacerdocio, el noble cetro, el don del encantamiento, la verdad, la daga y la espada, la norma, el arte de hacer el bien, el altar sagrado, el arte del héroe, el arte de la benevolencia, el oído receptivo y el poder sobre el infierno, el poder sobre el cielo. Cuando Enki, a mí este mito me recuerda un poco también ese rapto, ¿no? O sea, de alguna forma el rapto del fuego, porque la inteligencia en el ser humano, que es el símbolo del fuego, realmente es un poder, el poder de ver más allá. Y esto es un poder que reciben los seres humanos, como bien cuenta en el mito también de Prometeo. Es un poder que otorgan los dioses, Enlil. Se lo otorga en un descuido a Inanna. Aunque al principio quiere perseguirle y recuperarlo, Inanna es tan rápida que escapa y definitivamente se los lleva. Pero él piensa que está bien, al final piensa que está bien porque así gobernará de manera justa. Y el cuarto de los mitos, en el que me voy a detener un poco más, es el descenso de Inanna a los infiernos. Este descenso me parece curioso. Lo primero que me parece más curioso es que realmente cuando vemos los diferentes mitos, porque esto es un símbolo que se repite mucho en muchísimos mitos que descienden a los infiernos, lo que me resulta curioso es que no hay una razón aparente por lo que Inanna baja a los infiernos, y ahora lo veremos cuando empecemos a narrar el mito, que empieza muy bonito. Yo probablemente al explicarlo pues rompa toda la poesía y la magia que tiene. Voy a intentar leer algunos fragmentos para no romperla. Pero aparentemente no hay una razón por la que Inanna baja. Simplemente el mito, como cuenta, dice: desde el gran arriba ella prestó oído al gran abajo. Desde el gran arriba la diosa prestó oído al gran abajo. Desde el gran arriba, Inanna prestó oído al gran abajo. Sabemos pues que Odiseo va a los infiernos a buscar a Tiresias para que le diga algo sobre el futuro. Sabemos que Heracles baja a los infiernos para dominar a Cancerbero. Todos bajan a los infiernos para pedir o para rescatar a alguien o para pedir o hacer una consulta. Pero Inanna simplemente escucha desde el gran arriba al gran abajo. Y aquí encontramos la primera clave interesante de este mito, porque resulta que oído y sabiduría en sumerio son lo mismo. Y quiere decir que Inanna, el motor que le mueve es el amor al conocimiento. Quiere conocer. No va a rescatar a nadie, no va a buscar consejo de nadie. Va hacia los infiernos para buscar la sabiduría, para buscar la verdad. Y en este descenso, lo primero que cuenta el mito es que Inanna se cubre con 7 meses. 7 meses. Dice, es que el número 7 se repite muchísimo en el mito, porque antes de descender a los infiernos, ella recorre las 7 ciudades de su reino. Y se pone los 7 meses. O sea, aquí hay una clave que se repite muchísimo y es la clave sextenaria. Esta clave la encontramos muy presente en India, en Egipto, y es una clave que expresa una visión del mundo y del hombre en base a 7 niveles de existencia. No deja de ser curioso
que atraviese 7 ciudades y que se ponga 7 meses, de alguna forma, en esos 7 vehículos que ella tiene. Y también, claro, Inanna representa a Venus, representa al planeta Venus. Los sumerios tenían un gran conocimiento astrológico y astronómico, y en este recorrido también probablemente nos esté hablando de una clave astrológica, de un pasaje del planeta Venus o de la Luna. Entonces, como digo, ella se pone los mes. En el mito acadio, en el sumerio, Inanna pide entrar en el infierno, pero en el mito acadio hay una versión en la que ella exige entrar en el infierno, exige con poder, y dice que con valentía, con arrojo, el entrar a los infiernos, y amenazando que incluso que va a sacar a los muertos de allí. El infierno para el mundo sumerio, como vamos a ver, como nos relata también todo el mundo clásico griego, no es el infierno cristiano, no es el infierno de los malos, donde uno va a un castigo. A través de los mitos clásicos griegos hemos podido ver que el infierno, el mundo, el inframundo, el mundo que realmente corresponde a la hermana de Inanna, que se llama Ereshkigal, es un mundo amplio, es un lugar donde no solamente es el lugar donde no solamente hay un lugar oscuro como el Tártaro, del que se nos habla también en algún mito, sino que es un lugar amplio en el que van todos los difuntos, y también están los campos elíseos, es decir, que es un lugar geográfico. Por eso no nos extrañe que en algunas de las tumbas sumerias encontremos, pues, como en esos enterramientos acompañan muchos objetos, porque la vida continuaba en el más allá, seguía. Y entonces es curioso encontrar en estos enterramientos todos estos objetos, incluso pues, objetos familiares de la casa, y por esta visión, ¿no?, de que la vida continuaba más allá. Ella abandona su oficio de sacerdotisa sagrada y viaja hacia el inframundo, hacia ese reino de su hermana Ereshkigal. Y va vestida, como decimos, como he dicho al principio, con estos 7 mes, que son la corona de la estepa en la cabeza, insignia del poder. Ella lleva también los rizos oscuros sobre la frente, algunos dicen que es un velo, el cetro de lapislázuli, la gargantilla de lapislázuli, el pectoral de piedras finas y su capa, símbolo de majestad. Cuando Ereshkigal se entera de que Inanna quiere usurpar en su reino, se enfada muchísimo, porque ella tiene pendiente una rivalidad con Inanna, ya que en el reparto ella había quedado con el cielo y Ereshkigal se había quedado con el infierno, la tierra del polvo, que le llamaban. Entonces manda a su sirviente Neti para que la conduzca a través de este mundo. Y aquí hay una idea muy interesante, ¿no? Ella va a bajar al centro de sí mismo, a ese lugar oscuro que existe en cada uno de nosotros, que es un mundo por descubrir y que necesita un guía, porque para llegar al fondo de nosotros mismos necesitamos la enseñanza, necesitamos el ejemplo. Ereshkigal envía a un sirviente para que le vaya iniciando, la vaya llevando a través de ese lugar. Un lugar por el que tiene que atravesar 7 puertas, y en cada puerta tiene que dejar una prenda. Y ella además le exige que la puerta sea muy pequeña, la apertura, para que entre inclinada. O sea, que hay que presentarse ante el conocimiento con humildad,
y hay que entregar algo a cambio. Cada cosa, cada puerta que se nos abre, evidentemente, requiere de nosotros una pérdida, porque hay un conocimiento que se abre, hay que entregar algo a cambio. Y ella va atravesando cada una de esas puertas y finalmente llega desnuda al lugar, a ese lugar donde se encuentran los jueces y que es un lugar donde hay un juicio. Podemos recordar también ese tribunal de Osiris, ¿no? Y los jueces dictaminan que muera. El poema es muy bonito porque dice Perdón. Entonces, no lo digo, no lo leo. O lo leéis al final el texto. Pero bueno, es condenada. Y me llama la atención porque dice, Inanna muere. Y cogen su cuerpo y lo clavan de una percha o de un clavo, ¿no? O sea, como si fuera algo, como si fuera un vestido que uno se cuelga, ¿no? Y que se queda ahí colgado. O sea, en realidad es un vestido. En realidad, lo que muere no es su verdadero ser, sino que lo que muere es aquella parte oscura que ella abandona y que es su envoltura. Es como un vestido que uno cuelga. Porque no podemos olvidar que en el ser humano hay una parte de divino y hay una parte de humano. Hay un alma que no muere y hay un cuerpo que muere. Y ella, en ese tribunal, o sea, entrega se reconcilia, porque justamente cuando ella muere hay algo que se produce y es milagroso, y es que Ereshkigal está preñada y nace. ¿Quién va a nacer? La nueva Inanna. O sea, que realmente hay un renacimiento, hay un renacer, hay una iniciación, hay un conocimiento que se nos abre cuando realmente entramos en lo profundo de nuestro verdadero ser, cuando realmente llegamos a ser. Podría decir alguna cosilla más, porque el mito continúa, pero creo que con esto me voy a quedar, porque es interesante la idea de esta diosa total que una vez que se ha conocido a sí misma, es atraída por el conocimiento profundo de la vida, se convierte realmente en señora de la vida y de la muerte, de esa vida una con mayúsculas, porque en realidad hay algo que es la vida con mayúsculas, más allá de la vida y de la muerte, y que la engloba y que las contiene, como es esa figura de Ereshkigal, que es la muerte, y esta figura de Inanna, que es la vida. Lo heroico realmente, como decía al principio, heroico viene de Eros, y Eros es el amor. Realmente lo heroico de Inanna es su amor hacia la verdad, y ahí se convierte en heroína. La verdad que la lleva primero por el conocimiento de sí misma para llegar finalmente al misterio último de la vida y lograr la inmortalidad. A cada uno de nosotros nos espera ese hallazgo, a cada uno de nosotros nos espera ese misterio profundo, cada uno de nosotros está en nuestra mano ese héroe que pueda despertar en nosotros el valor de adentrarnos para llegar a ser lo que realmente somos. Muy bien. Toma bastantes notas, ¿eh? Bueno, me he quedado algo, pero bueno. Sí, la verdad que la idea es que vayamos profundizando porque estos mitos tienen muchísimo que rascar. Y ahora le doy la palabra a María Ángeles Moreu, que va a hablarnos del viraje de Psique, ¿no? Muy bien. Hemos pasado de hablar de la más profunda antigüedad y de la historia de amor con respecto a la sabiduría, y ahora nos vamos a ir al opuesto, a la actualidad, a nosotros mismos, a nosotras mismas, y al amor con nosotros mismos y con nosotras mismas. Me vaya a permitir que me dirija al femenino, porque
Este viraje, este recorrido que os quiero proponer es en torno a psique, al alma, y quiero que hablemos de alma. Esto es importante. ¿Qué es el alma? El alma es el auténtico ser interior. Tiene una parte que está manifestada y es cercana a la materia, pero también es capaz de elevarnos hacia lo más elevado, hacia las grandes ideas y hacia los grandes sueños. De hecho, la verdadera conquista de la mujer, de lo femenino, que es de lo que hablamos hoy, porque como decía Juan Manuel, lo femenino lo tenemos hombres y mujeres, y esto es importante, también lo masculino. Su heroicidad, la heroicidad de esa verdadera conquista, reside en descubrir qué es su propia alma. Y esto es importante porque, como también acaba de decir Inma, tiene íntima vinculación con el amor, con nuestra historia de amor. Y eso es lo que vamos a ver a través de este mito que os quiero proponer, de esta historia, que en realidad es un recorrido que compuesto no existe, es una historia que he elaborado para esta ponencia, a través de los símbolos, porque este ciclo también era de mitos y símbolos, y los símbolos también nos cuentan y recogen muchas cosas que nos pueden enseñar en nuestro día a día y para cada uno de nosotros y de nosotras. Bien, este viraje de psique es un viraje de madurez, de cambio, de evolución. Por lo tanto, no nos dejará indiferentes y no podremos seguir adelante sin superar determinadas pruebas, sin aprender determinadas cosas y al final no seremos las mismas. Eso os lo aseguro. Psique es un personaje mitológico, como decía Juan Manuel al principio, ella es una princesa griega, una mujer, como cada una de nosotras, es mortal. Pero ella consigue elevarse, superarse a sí misma y alcanzar lo sagrado, lo divino que hay en ella. Por eso termina en su mito original, que será diferente a este, casándose con Eros y uniéndose a él, al dios del amor. Sí hago referencia a esto porque se van a ver implicados, en cierto modo, dos personajes fundamentales de ese mito antiguo, del mito de Eros y Psique, que serán el propio Eros y será Afrodita, que es la madre de Eros, ¿vale? No van a aparecer como protagonistas, nuestra protagonista es Psique, seremos nosotras mismas, nuestra propia alma, esa es la protagonista de esta historia, pero ellos los mencionaré y aparecerán en algún momento. ¿Por qué la protagonista es ella, nuestra alma? Porque hay una en cada una de nosotras y además se ve involucrada en circunstancias que, como vamos a ver, pues también pues, o hemos vivido o vivimos ahora mismo o hemos superado en algún momento o tendremos que superar. Y este viraje va a tener 9 pasos. El primero de ellos es el desconcierto. Es ese momento en la vida, en cualquier momento, porque ya digo que no está cerrado a una edad, ni a un momento circunstancial, ni se vive una vez y ya pues, se ha superado y punto. Es algo constante, cíclico, como somos nosotros. El desconcierto en la vida es ese momento en el que no sabes quién eres realmente, no has perdido un poco tu identidad, te sientes perdida, desconcertada, confusa, no encuentras tu lugar en la vida, en el mundo, no sabes a quién acudir y por más que acudes a las almas más cercanas a ti, tampoco ellas saben consolarte, tampoco ellas saben transmitirte la quietud que necesitas. E incluso tú, contigo misma, tampoco sabes asentarte, equilibrarte, encontrar ese centro que necesitas, que tanto ansías. Dentro de ti hay una gran inquietud, hay algo que se mueve y que debe de cambiar. Lo sabes, pero no sabes cómo hacerlo. Y entonces Psique, que está en ese punto, empieza a andar. Y cuando empieza a andar, aparece el segundo paso, y es que se encuentra frente a un bosque sagrado. El bosque representa en el arte, en la mitología, en la literatura, la metáfora de los estados anímicos, de los estados del alma. Dependiendo de cómo ella se encuentre, será salvaje, será frondosa, o será más amplia, más limpia, más calmada. Esto es importante. También el bosque sagrado incluye dentro de sí, esconde de cualquier intruso o intrusa un misterio que es algún mensaje, algo divino que debe de revelarse, pero no a cualquiera. Y en este caso veremos que Psique va a encontrar en este bosque algo que ella necesita encontrar, lo más profundo de sí. Este proceso debe de hacerlo sola. Por tanto, cuando empieza a entender que esa soledad que vive, que aunque es dolorosa en principio, es necesaria, cuando se dé cuenta de esto podrá seguir continuando su camino y llegará a una gruta.
Frente a la gruta se encontrará con un niño divino, que es como el que vemos en la imagen de la izquierda, que es una criatura extraña, porque genera rechazo, pero al mismo tiempo queremos saber qué sucede. Es bello, pero hay algo feo en él que nos echa para atrás. No sabemos qué hacer frente a ella. Sin embargo, el niño nos atrae tanto que decidimos seguirlo y nos introduce en la gruta. Porfirio, en la filosofía, que es filósofo neoplatónico, nos dice que las grutas son símbolo de encontrar aquello que hay sombrío, nuestras propias tinieblas, lo oscuro que hay en nosotras y que no siempre queremos ver. Y esto es importante, porque sí que se va a encontrar de frente con todo ello. Es necesario afrontarlo y ha llegado el momento. Cuando entra en la gruta, el niño desaparece, pero se va a encontrar con sus verdaderas dueñas, que son las náyades, las ninfas náyades, que están vinculadas al agua. El agua es el elemento femenino por excelencia. Y al mismo tiempo también nos dice la filosofía neoplatónica que el alma, también lo dice Platón, por eso lo pensaba, también, nos dice que el agua también está muy vinculada al alma. Cuando las almas se humedecen, toman cuerpo, toman esencia y se manifiestan. Y pueden empezar a comunicarse y a recibir aquellas respuestas que necesitan. Y esto es muy importante. Y esas respuestas van a venir de la mano de esas ninfas que vuelven a ser unas criaturas extrañas que nos desconciertan. Son bellas, pero hay algo en ellas que nos echa para atrás. Y es que empiezan alrededor de Psique a generar un corro y la empiezan a envolver en un aura, en un ambiente repleto de sensaciones muy intensas, de ideas circulares, de cuestiones que en realidad sí que comprende que son aquellas cosas que todos los días de su vida le echan hacia atrás, no le permiten seguir adelante. Es todo lo que acarrea, todo aquello mental o emocional que en un momento dado no nos deja seguir adelante, no nos deja mostrar lo mejor de nosotras. Esto es a lo que debe de enfrentarse en este momento. Y es difícil porque en realidad esas ninfas representan una parte de sí, representan lo tenebroso en ella, como decía, esas tinieblas, porque esos celos, esa ira, esos recelos, la tristeza profunda, la depresión, el pesimismo, todas esas emociones intensas que nos hacen y las ideas que las conllevan, que le dan vueltas a todo eso, esos momentos duros en nuestra vida son los que muchas veces nos ponemos a nosotras mismas y no nos permiten avanzar. A esto se tiene que enfrentar Psique en este momento. ¿Qué sucede? Que es difícil conseguir salir de esta gruta porque las ninfas quieren que se quede dentro. Pero sí que se tiene que armar de valor. Y al igual que Inanna se arma de valor para entrar en los infiernos, sí que se tiene que armar de valor para salir de esta gruta, que en cierto modo es una prueba similar. Ella debe de aprender a ver, aunque externo, todo eso que hay en ella que no siempre reconoce, que no siempre es fácil de ver, porque es más feo, porque es más desagradable, porque es más sombrío, pero que es parte de una. Y por tanto, cuando se da cuenta de esto, consigue salir adelante. Y entonces se encuentra con un claro en el bosque, un momento donde ella va a tener que reposar, pero no en un descanso, sino para reflexionar, para quietar la mente. La prueba anterior ha sido un desmembramiento que la ha roto por dentro y por fuera, que la ha cambiado por completo, pero que era necesario, porque ese deconstruir permite que ahora construyamos encima todo lo que hay que atraer de nuevo, que esa era la inquietud inicial por la que inició este recorrido. Y el claro en el bosque, nos dice María Zambrano, que es un centro en el que no siempre es posible entrar, se necesita estar preparada, y ella ya lo está. Es otro reino que un alma habita y guarda. No se encuentra nada, nada que no sea un lugar intacto que parece haberse abierto en ese solo instante y que nunca más se dará así. No hay que buscarlos claros en el bosque, no hay que buscar nada en ellos, solo la quietud, la paz y la soledad que nos empezará a dar y a transmitir esas respuestas que necesitamos. Y de un momento a otro sí que oirá una voz temblorosa, una ondeante voz cristalina, que es el agua cercana a ella.
se mueve un poco y encuentra un lago espejo, y este será el momento culmen de este viraje al que se acerque, porque se va a encontrar frente a frente con lo femenino, con ella misma, con su esencia más divina. Y en este momento pues se va a encontrar también con la gran diosa, con la gran diosa interior que tiene ella, que es Afrodita. O sea, que va a tener que identificarse y aceptar e integrar su lado más divino. Y por tanto reconocerse en él. Igual que ha visto desde fuera ese aspecto tenebroso de sí en la gruta, ahora tendrá que ver ese aspecto mucho más luminoso, pero que también es difícil de aceptar. Y verlos los dos en consonancia frente a sí y saber reconocerse en ambos, porque ambos son parte de sí misma. ¿Qué sucede? Que en este momento, como decía, este es un hito el hito más importante dentro de este viraje, porque representa una encrucijada, y esto lo vemos representado en la imagen de la derecha. La de la izquierda es precisamente ese espejo de Venus en el que nos podemos encontrar con nosotras, y la derecha representa una de las protagonistas de una leyenda celta que luego se populariza gracias a Shakespeare en la literatura inglesa, y esta es Mariana, que en un momento dado se mira frente al espejo y debe de tomar una decisión. Y es muy interesante porque su reflejo y ella misma representan una Y. Esta Y, si seguimos las enseñanzas pitagóricas y lo que nos dice Giordano Bruno, representa la encrucijada, el momento decisivo en uno de esos momentos que tenemos en la vida y que no podemos quedar indiferentes. Es el momento de seguir adelante o de retroceder, de avanzar o de quedarnos estancadas. No hay más. Y hay un poema de Tennyson que habla sobre este mito de Marina y describe este momento de la siguiente forma. Y en el espejo líquido resplandecía la clara perfección de su rostro. Pero era esta la forma. Y es que ella tiene, como decía, que reconocerse en eso, no es solamente lo que reflejamos. El espejo de Venus nos permite vernos en nuestra completura, no es un espejo material donde solo vemos lo que vemos de frente, nuestro reflejo, no. Vemos todas nuestras caras. Y esto es difícil de ver de primera y también de comprender que todo eso somos nosotras. Ese reflejo sí, pero todas esas caras también. Esa es psique al completo, ¿no? Somos nosotras. Y es muy interesante porque aquí es donde verdaderamente vamos viendo esa historia de amor con nosotras mismas, porque reconocernos en el amor también supone transmutar ese dolor y ese sufrimiento que a veces tenemos en ese reconocernos para saber encontrar las claves de interpretar esa historia nuestra con nosotras, de querernos, para saber amarnos de verdad con mayúscula. Sin embargo, el mirarnos al espejo tiene un peligro, que es este sexto paso, que es que no debemos de hacer nada en exceso, porque lo femenino, como lo dejemos, nos atrapa. Toda su fuerza nos quiere arrastrar. Igual que hacían las ninfas, de nuevo se ve en este paso. Y he escogido 3 mitos masculinos para que veamos que son los únicos personajes masculinos que vamos a ver. Pero es interesante ver en estos 3 mitos masculinos cómo no son capaces de equilibrar su femenino, su lado femenino, y se dejan arrastrar por él, siendo hombres. El primero es Narciso, que es esta imagen de la esquina superior, que como sabéis era tan bello que se miró al espejo, a ese lago, ese espejo en el lago, y se enamoró de su reflejo y quedó atrapado ahí. El siguiente es el mito de Hilas, que es el de la imagen de abajo y la primera de la derecha, que también era tan bello que fue a recoger agua al lago y las ninfas del lago se enamoraron de él y decidieron no soltarlo. Lo arrastraron al agua, lo raptaron y quedó para siempre dentro del agua con ella. Lo femenino lo atrapó. Y por último, el mito de Circe, que está dentro del mito masculino de Odiseo, de Ulises, de Odiseo, de la Odisea, que ella es una maga que representa muy bien el arquetipo de lo femenino, es muy interesante cómo lo refleja. Sin embargo, ella misma en ese mito tiene una prueba,
Ella se encapricha y tiene un enamoramiento con Ulises. No podemos decir que es un amor con palabras, si no, no actuaría de esta manera, con palabras mayúsculas, si no, no actuaría de esta manera. Y el caso es que cuando él decide dejarla, abandonarla, ella está tan encaprichada de él, necesita tanto su presencia, que se imbuye en sí misma, se recrea en sí, en su femenino, que la atrapa. Y creo que representa muy bien este cuadro de Waterhouse, representa muy bien esa introspección de lo femenino, pero porque está atrapada, no puede salir de ahí, está en ello. Sin embargo, sí que se da cuenta de todo esto, y como si es dueña de sí misma, decide y ve que tiene que reconocerse, pero no adentrarse en eso, tiene que seguir adelante. Ella sabe que tiene un recorrido y continúa. Y por tanto empieza a dar sus pasos para salir de ese bosque. Sí que no debe de mirar atrás en este momento, debe de guiarse a través de ese bosque, del final del bosque, a través de la luz. Lleva una lamparita de aceite. Esa lamparita es muy interesante porque da una luz cálida, no demasiado intensa, es acogedora y es agradable. Por lo tanto, es una luz femenina. Es muy curioso porque en la literatura, cuando se habla de lo femenino, en muchas ocasiones se utiliza un adjetivo o un término que es luminea natura, que quiere decir que es de naturaleza luminosa. Sí que tiene su luz, la aporta y sabe guiarse con ella. Sin embargo, puede correr el peligro, en esta última prueba, de querer mirar hacia atrás. Esto también sale en muchos mitos y el peligro de ello no es mirar hacia atrás, sino quedarse detenida. Quedarse a contemplar lo que ha hecho, lo que ha logrado hasta ese momento y confiarse. Debe de seguir adelante, seguir la luz. Y en ese momento aparecerá la luz del sol mucho más intensa, que se mete a través de la espesura del bosque, como vemos en el cuadro de en medio, y será el que le marque el camino a casa. El penúltimo paso es el regreso, porque ella despierta. Cuando estuvo dentro de la gruta, las ninfas, en esa primera prueba, la imbuyeron en un sueño y desde entonces tuvo que recorrer ese recorrido dentro de un sueño, en otro sueño, y despierta. Y vuelvo al poema que decía de Tennyson, de Mariana, de la chica que hemos visto frente al espejo, que dice en otro de sus versos: respiró en sus sueños un gemido más bajo y murmurando como de noche y de mañana, ella pensó: mi espíritu está aquí solo, camina olvidado y está desamparado. Soñando, supo que era un sueño. Y hemos despertado de este momento, hemos vuelto a la vida, a nuestra vida cotidiana, y nos recibe lo poético. Lo poético que viene aquí representado en la imagen, está representado a la derecha, esta es Psique, despertando de ese sueño. Es aquello que siempre nos va a recordar que ya nos hemos unido nuestra parte mortal con nuestra parte más sagrada, más divina. Será lo que nos tenga siempre en recuerdo, cuando nos veamos en otro momento, en un viraje o en una tormenta emotiva o donde perdamos un poco el control de nosotras mismas, nos recuerde que eso ya lo hemos superado y que lo podemos volver a hacer. Y por tanto sí que vuelve a su vida, regresa cerca de esas almas que la rodean y a las que quiere tanto. En un momento de esa vida cotidiana se encuentra con otro espejo, pero este es un espejo material. Se mira en él y descubre que en ella algo ha cambiado, que hay un nuevo rostro. Hay algo distinto que ella misma siente y que ve, y que es que ha aprendido a quererse, que esa historia de amor consigo misma ya no es igual y que ha aprendido a canalizar la fuerza de Afrodita. ¿Y dónde está la fuerza verdaderamente de esta diosa? ¿Cuál es la enseñanza que nos puede dar? Pues que ese amor crece en nosotras, nos aprendemos a querernos, pero también debemos de aprender a compartirlo, a mostrarlo a los demás, que crezca tanto que se pueda dar en todos nosotros, que nos haga crecer a nosotras, pero que también haga crecer a esas almas que tenemos cercanas. Y entonces llegamos al final.
a que nos sublimemos y nos amemos, por supuesto, porque nos lo hemos ganado a través de este recorrido, pero sobre todo que lo compartamos, que no nos quedemos con todas esas enseñanzas que hemos vivido, con toda esa experiencia con la que podemos ayudar a otras almas como nosotras, y sobre todo que nos podamos mostrar tal y como somos, bellas, fuertes, sabias, pero sobre todo heroicas. Muchas gracias.